Agradecer a Dios porque nos permite estar un domingo más en su casa y poder ser parte de lo que Él quiere para nuestras vidas. Y damos gracias a Dios, a todos los que más tarde nos puedan ver a través de las redes. Dios les bendiga, Dios les guarde y la paz de Dios esté sobre sus vidas, sobre sus corazones. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo Josué toma el control de poder llevar a su nación, pasarlo a la tierra prometida y cumplir el propósito de Dios. Y es lo que quisiéramos hoy día, aprender a vivir sobre la palabra cuando se nos es delegado a nosotros lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y es entender qué es el legado. Y en ese proceso Josué, antes de asumir compromisos, aprendió a escuchar la voz de Dios. Y que es lo que queremos en estos tiempos. Que usted pueda discernir, escuchar cuando Dios te está hablando. ¿Y qué quiere Dios con tu vida, tu destino, tu finanzas, tu salud, tu familia, todo tu entorno? Y Josué, leemos en el primer capítulo que él se centró a escuchar lo que Dios le decía. Primero Dios le dijo: Josué, tú eres el que escogí. Segundo, levántate. Tercero le dijo: tienes que ser valiente, tienes que ser esforzado, Josué. Tienes que aprender a tener tu mente ocupada en la palabra. Tienes que aprender a meditar la palabra para que luego hagas lo que yo quiero que usted haga. Y es lo que estamos empeñados en estos últimos tiempos, que la iglesia, que somos todos, podamos afirmarnos en la palabra, sostenernos en ella, para que ella pueda llevarnos a la voluntad de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y entonces Josué, muy atento, oyó la voz, se quedó tranquilito, y luego, después que oyó todo, él se levantó a actuar, que es lo que Dios anhela en nosotros. Porque la fe sin obra es muerta. Cuando yo activo mi fe, cuando activo lo que debo activar en el mundo espiritual, de inmediato hay una conexión para Dios comenzar a actuar sobre el esfuerzo humano que usted está haciendo y poniendo la fe en las manos del Señor. Y es ahí cuando Josué entiende ese propósito. Y es cuando la iglesia tiene que aprender a entender los diseños, los códigos eternos, porque a veces Dios habla como en rompecabezas, que el entendido es el que comienza a unir una con otra, y cuando usted se da cuenta, dice: voy bien porque Dios está en mi negocio, porque Dios está en mi familia, porque Dios está en el entorno donde estoy. Y luego el rompecabezas se va uniendo bajo la dirección de Dios. Y es cuando Josué se anima a hacer un trabajo específico. Josué oyó la voz de Dios, luego obedeció. Y en el capítulo 1, versículos 10 y 11, él comienza a dar instrucciones. Y digo él, porque Dios todavía no le había hablado. ¿Ya la diferencia? Cuando Dios habla es distinto. Pero que cuando yo me muevo agarrado de la dirección de Dios, voy alineado con Él, conforme a su palabra. ¿Ya me está entendiendo, iglesia? Y dice que Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, miren que Josué de inmediato se refirió a las principales de los que estaban en el pueblo, de los que tenían un poco de autoridad, de los que tenían un poco de servicio para poder ayudar. Ahora, ¿qué aplicación le podemos dar a esta palabra?
La aplicación es que cuando usted está pidiendo conforme a la palabra, tienes que aprender a declarar la palabra sobre las personas que tiene que declarar o sobre el milagro que usted necesita. ¿Sí me está entendiendo? Josué le habló específicamente a los oficiales. Yo no sé, gracias Dios, yo no sé a qué está pidiendo usted o qué problema tenga usted o dónde está usted trabajando. Por decir, tengo un problema legal y entonces usted pide de esta manera: Señor, resuélveme mi problema legal. Pues sí, el Señor le va a resolver, pero no hay como que usted ponga las ideas claras y le diga: Señor, yo te voy a poner al juez que tiene mi problema legal en tus manos. No tendrá paz ni reposo hasta que no me resuelva conforme a tu voluntad. Y conforme a tu voluntad estoy pidiendo justicia, que es distinto a usted decir: Señor, mira el problema que tengo, ayúdame a resolverlo. Es distinto. Josué habló específicamente él porque Dios todavía no le había hablado. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces ya es una responsabilidad mía aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que hay en mi corazón. Porque cuando yo me alineo a esos principios eternos, todo va a salir conforme a la voluntad de Dios. Y es ahí que usted tiene la seguridad, tiene la confianza. Y usted está diciendo: Señor, el que me debe la deuda me la cancela porque me la cancela. Yo lo pongo en tus manos, que no pueda mirar sino solamente la deuda que me tiene, hasta que no me pague el último centavo. Y resulta que también el que usted le debe está orando por usted. Y entonces usted se alinea a la voluntad de Dios para usted cancelar y que le paguen. Y todo marcha conforme a la voluntad. Porque la visión es para allá y para acá. No solamente para acá y lo demás allá, que me miren. No. La justicia es equilibrada. Y la justicia se basa en el amor de Dios. Entonces cuando usted entiende esos proyectos y esos momentos divinos, ahí es donde usted comienza a hablar con Dios. Y luego le da una orden, le dicen: pasen por en medio del campamento y manden al pueblo. Fíjese, todo esto lo está diciendo Josué sin Dios hablarle a él directamente. Él estaba proponiendo lo que tenía en su corazón y que seguro estoy que Dios se lo había puesto. Entonces yo no sé cuál es la petición. Usted puso una petición basada en un versículo. Sí, la mayoría hace 3 domingos atrás. Basada en un texto bíblico. Y está caminando en ella. Cuando camino en ella, entonces camino en la dirección de lo que Dios quiere para mi vida. Pero tienes que ir aprendiendo a caminar conforme a la voluntad de Dios y hacer lo que debe hacer todos los días, que es estar agarradito y obedeciendo su palabra. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cuántos estamos aquí esta mañana? Dice que preparen comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que vuestro Dios nos da en posesión. O sea que todavía no tenían el milagro. Iban a comenzar a producir los milagros para tomar en definitiva la tierra que Dios le había dado. Y usted dirá: uy, pero qué tanto proceso. Pero así a veces actúa Dios. Porque si Dios se lo da así de nada, usted no lo va a abrazar, no lo va a disfrutar. No hay, como usted dice: uy, salí de esta bien, gracias Señor, voy para esta otra mejor, gracias Señor, y salgo de esta y voy para la otra que está un poquito más fuerte, gracias Señor. Porque es un proceso. Esa es la vida del cristiano. Por eso la fe va en aumento. Si no, la fe se quedará estancada. Su fe va en aumento a medida de que usted va pasando tropiezos, que se va levantando de esta y luego dice: pero apenas salí y ya mire la otra. No, y prepárese para cuando salga de esa para una más grande.
Porque a medida de su fe es que viene la bendición grande. Todavía no habían recibido la tierra y iban a comenzar un proceso. ¿Qué le queremos decir esta mañana? Que todo lo que usted está viviendo tiene un proceso de parte de Dios. Que todo lo que está atravesando, véalo de la mejor manera. Véalo de la forma más tranquilo y relajado en las manos de Dios. Y usted dirá, sí, pastor, porque usted no está metido en el cuento mío y en el paquete mío. Usted lo ve fácil, porque es fácil predicar. Sí, está bien. Pero yo también soy humano y paso por procesos. Y cuando les hablo de procesos es porque recién salgo de uno y me meto en otro. Y salgo de ese y el Señor me lleva a otro. Y salgo de ese otro y luego me metiendo a otro más. Entonces usted dirá, ¿para cuándo? Hasta que la fe sea perfeccionada. Hasta que un día se vaya con el Señor y usted diga, me voy con Él. Dispuesto estoy, porque ya terminé todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Entonces relájese, tómelo suave, mire el diario caminar bajo la bendición del Señor y diga, Señor, yo estoy creyendo en tu poder. Estoy creyendo en todo lo que harás. Estoy creyendo en todo lo que se viene. Estoy creyendo que tú eres mi fuerza. Estoy creyendo que hoy me levanté y me tomé un cafecito. Estoy creyendo que hoy me levanté y me comí la arepita. ¿Verdad, Enrito? Y entonces caminamos en esa expectativa de algo nuevo. Y llega Josué entonces, y después que da la orden, mire cómo reacciona el pueblo. Josué cuenta con nosotros, que de pronto te vas a hallar solo. Así a veces le decimos al Señor, Señor, cuenta conmigo, que de pronto te vas a hallar solo porque a veces quiero hacer mi voluntad. En el versículo 16, el pueblo le responde a Josué, muy atento, como usted está ahí, expectante, a ver qué va a pasar. Y obediente, pero hasta el pie de la letra. Mire, es que voy ahí caminando. Mire, Dios premia la obediencia. Pero no una obediencia obligada. Es que me toca. No es que le toca. Es que usted lo hace porque siente placer en hacerlo. Porque a usted no lo obligan, sino porque usted dice, siento paz en hacer lo que estoy haciendo. Siento tranquilidad. Dice, entonces respondió Josué diciendo, le respondieron a Josué diciendo, nosotros por el perro que murió, esto lo estoy agregando yo, que nos vamos a portar bien, Josuéito, que vamos a hacerte caso, que si usted se descuida como Moisés y te vas un mes por allá y no regresa, tranquilo, que no vamos a hacer otro becerro de oro. Tranquilo, relajado, Josué, relajadito. Usted sabe que eso hizo el pueblo. Cuando Moisés se perdió por unos días y no llegaba, de una vez dijeron, hagamos un becerro de oro porque ya el líder que teníamos se nos fue. Vamos a prenderle el fuego a otros dioses y vamos a hacer otra cosa. Entonces el pueblo siempre quiere desviarse porque es el trabajo del enemigo. Desviar desde el inicio de la creación metió en problemas a Eva. Y Eva metió en problemas a Adán. Y Adán nos metió en problemas a todos. Y luego todos le estamos echando la culpa a Adán y a Eva. ¿Te das cuenta? Eso es un cuento. O sea, es una realidad bíblica. Pero el cuento es que le echo la culpa a quien tenga que echarla. No, tengo que asumir compromiso. Con Dios tengo que asumir compromiso. Entonces el pueblo de Dios estaba claro, diciendo, cuenta conmigo. Y el versículo 17, mayor todavía, sí te serviremos. Vamos es con todo. Dice, entonces respondió Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas. El 17 dijo, el pueblo rapidito de una vez dijo, de la manera que obedecimos a Moisés. Mire cómo lo obedecieron. Cuando Moisés se perdió, hicieron el becerro. Pero como lo hicimos con Moisés, lo vamos a hacer contigo, Josué. Cuenta con nosotros. Entonces el pueblo a veces es cabezadura, hermano. Somos cabezadura porque yo me meto ahí. Somos cabezadura cuando de verdad no agarramos la palabra, nos sustentamos en ella, la abrazamos, creemos la palabra. Y dice, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, más nada. Mire cómo condicionaron a Josué. Tranquilo, Josué, te obedeceremos siempre y cuando Dios esté contigo. Si Dios no está contigo, bailas, hacemos otro becerro de oro. Mira dónde estaba la mente todavía esclava.
Es el problema del cristiano. El que conoce de Dios, todavía en su estructura mental hay cosas que nos atan allá, que es necesario soltarlas para poder caminar dependiendo de nuestro Dios. Y ese es el proceso que Dios siempre lo va a llevar a usted, que vaya soltando estructuras mentales mal aprendidas, mal diseñadas, y que las tenemos como un estilo de vida. Y cuando aprendemos ese estilo de vida mal aprendido, nos cuesta soltarlo. Y es cuando le decimos: Señor, cuenta conmigo. Pero cuando se viene el problema y se une a la malformación que tenemos de no creerle a Dios como debe ser, entonces hacemos la otra parte. Hacemos lo contrario. Y el pueblo dijo: cuente conmigo. Y mira hasta donde llegaron, el versículo 18. Si son atrevidos, ¿no? Y de la manera que obedecimos el 18. Dice: cualquiera que fuere rebelde, ay, 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 mire cómo hablan ellos mismos, a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que mande, que se muera. ¡Ah! Que así dijésemos nosotros, ¿no? Señor, si yo no te obedezco, si yo no camino bajo tu bendición, que me pase un carro por encima o que yo me muera. ¿Verdad que no lo haríamos? Nada, eso es cuento. Pero lo único que nos convence es la palabra que está en nuestras vidas. Cuando la palabra está en nuestras vidas, no se le va a venir pensamiento ni de muerte, ni de fracaso, ni de ruina, ni de soledad, ni angustia, ni temor, ni miedos. Nada vendrá, porque tenemos la mente que le pertenece a Jesús. Entonces, ¿cuánto vamos a ser obedientes? Dígale al vecino: voy a ser obediente a la palabra, voy a caminar en obediencia a la palabra, no voy a torcerme, porque si me tuerzo, pierdo el año. Y Dios está interesado en que usted no pierda el año, sino que usted camine en fe. ¿Cuántos estamos caminando en fe? En estos días necesitamos caminar en fe, no por un sistema, sino por el sistema del cielo. Cuando el sistema del cielo se alinea a usted, no hay nada ni nadie que lo detenga. Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente, compañerito Josué. Nadie te hará frente ninguno de los días que tú vivas, porque yo estaré contigo. Entonces, cuando usted agarra principios eternos, vive sobre la palabra, a usted no lo detiene nadie. Así que ya hizo el negocio que iba a hacer. Estoy pensando a ver qué el Señor me orienta. Y Josué habló antes de que el Señor le hablara. Hay cosas que usted tiene que tomar acción y dejar que el Espíritu Santo lo pueda guiar, lo pueda sostener. Y luego dice Josué, en el capítulo 3, versículo 6, dice, le da una orden a los patriarcas, a los hombres que tenían compromiso grande. Lo manda el capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Lo envía a hacer un trabajo como nunca antes. Y habló Josué a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto. Me llama la atención porque Josué les dijo que tomaran el arca del pacto. ¿Usted recuerda que Dios le dijo a Josué? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en ella de día y de noche. Y sabe que había en el arca del pacto, estaban las tablas de la ley. ¿Y qué eran las tablas de la ley? La palabra de Dios que le había dado a su pueblo. Lo primero que debemos tomar es su palabra, que vaya por delante. Él agarró el arca y dijo: lo primero es la palabra. Si la palabra va conmigo, lo demás es cuento. Si la palabra está conmigo, lo demás es añadidura. ¿Y qué había en el arca también? La provisión del maná. Estaba ahí como prueba de que Dios los había bendecido. Por eso le dijo: toma el arca. Y agarró el arca, tomó la palabra,
Dentro de la palabra van las promesas de bendición, donde Dios nos mantuvo en el desierto y les dio maná y les dio protección. Entonces Josué iba seguro. Josué dijo: voy seguro, llevo la palabra, llevo la promesa, y luego la vara de Aarón, que significaba el poder y la autoridad de Dios que está sobre nuestras vidas. Si usted cree estos principios eternos, caminará como nunca antes. Palabra agarrada, proyecto de fe, actuando en los milagros que vienen, y el poder y la autoridad sobre su vida para hacer lo que Dios tiene que hacer. Oye, hermano, ¿qué más protección y qué más bendición? ¿Qué más podemos decir para poder ver los milagros de parte de nuestro Dios en todos los días? Estaba cumpliendo Josué el propósito de Dios. Estaba Josué caminando sobre la palabra. Y luego dice en Josué capítulo 3, versículo 7, dice que Dios se comunica con Josué. Noten algo. Hasta ese momento Dios no había vuelto a hablar con Josué. Todos los pasos anteriores Él los declaró. Usted se pone a estudiar y no aparece antes que Dios hablase con Josué, sino al comienzo con los estatutos y los consejos, y luego aquí en la segunda oportunidad que comienza el trato con Él. Y luego le dice: entonces Jehová dijo a Josué, habló Jehová y le dijo: desde este día te voy a engrandecer, Josué. ¿Cuántos agarran esa palabra para usted? Desde el día que usted tome autoridad, desde el día que usted crea la palabra, desde el día que usted vea las bendiciones de Dios fluir como nunca antes, así no la tenga palpada, ese día Dios comenzará a engrandecer tu vida. Ese día será señal para gente. Ese día la gente te va a buscar y va a decir: ¿qué tienes de diferente? Porque de eso se trata. Necesito ser diferente al que no conoce de Dios. Que el que no conozca de Dios dice: wow, ¿qué tienes? Que a usted sí se le dan las cosas y a mí no. Entonces usted puede decir: tengo la gracia del Rey, tengo la presencia de Dios, tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores, tengo al que me lo da todo, tengo al que me provee, tengo al que me guía, tengo el que me cubre con su sangre preciosa, tengo el que pelea por mí, tengo el que hace todo lo que tiene que hacer, y yo por supuesto estoy haciendo mi parte. ¿Estamos aquí, iglesia? Y dice entonces el Señor: desde ese día, como estuve con Moisés, voy a estar contigo, Josué. Tremenda garantía que Dios estará con nosotros en estos tiempos. Si ha estado en los años anteriores, desde pandemia, desde antes de la pandemia, desde todo aquello atrás. A ver, comience a rebobinar. Los que hemos vivido en Venezuela todos estos procesos de 20, 25 años que llevamos de proceso y de afianzarnos en Dios y de creerle a Él y de pasar esperanza tras esperanza y ver el movimiento y ver las calles. Mire, yo en estos días recordaba cuando estaban estas calles que parecía un desolamiento total, montones de basura por todos lados, ¿cómo se llama? Los amuros en diferentes lugares, las calles descuidadas, todo vuelto un ambiente hostil, feo, demoníaco. Y que uno pasaba por las calles y decía: Dios mío, y una soledad. Y entonces cuando más le decía: Señor, haz justicia, ¿para cuándo? Y es cuando Dios quiere hacer lo que quiere hacer. Pero noten algo: en ese tiempo usted pasó hambre. En ese tiempo usted pasó necesidad, a lo mejor angustias, tristeza, pero las comiditas se las metían. Había alimento y Dios estaba ahí, y Dios era fiel y Dios nos mantenía. Entonces, ¿cómo no estar agradecido con Dios y decir: Señor, si estuviste allá, ¿cómo no estarás ahora en estos tiempos donde veré tu mano como nunca antes? Y entonces el Señor dijo: como estuve con Josué, con Moisés, con los profetas,
con los apóstoles, cuando estuve en los tiempos difíciles aquí en Venezuela, estaré contigo cada día mayor, pero que tu fe ahora no es la misma de la fe hace 20 años atrás. A ver, o si me equivoco, su fe es la misma de hace 20 años atrás, lo que hemos pasado proceso, ¿verdad que no? Su fe ya ha ido creciendo gracias a todos los obstáculos que ha tenido. Y vemos la mano del Señor. Y el que se atreve a ir a más, va a conseguir más. El que se atreve. A veces hay que estar pendiente ahí en la jugada. ¿Dónde están las bendiciones? Señor, habla. Y cuando Dios le habla a uno. Y Dios le dijo entonces a Josué, tranquilo que te voy a engrandecer. Y Dios le está diciendo a cada uno de ustedes, tranquilo, que yo estaré contigo y te voy a bendecir como lo prometí que lo haría. Que no haya visto, espera. Que no haya visto, mire, aquí oramos y seguimos orando por Freddy. Ahí está Freddy, va a quedar grabado, mire. Freddy botó unas tremendas piedrotas grandes que yo me quedé asombrado. Que tenían que operarlo. Freddy, el esposo de Jacqueline. Y cuando expulsó un domingo hace como 15 días, oramos aquí. Después de la noche, Señor, haz un milagro. Y para expulsar una piedra de esa hay que tener solamente guara, ¿verdad, Freddy? ¿Y sabe qué me dice Freddy? Pastor, estas piedras las expulsé sin dolor. Fui al baño y empecé a orinar, y cuando estaba orinando sentí que algo salió, y salió la piedra partida, porque yo le dije, se va a desintegrar esa piedra en el nombre de Jesús y va a salir por el poder de la palabra. Y él le creyó al Señor, caminó en esa fe, y ahora estoy seguro, convencido que la fe de Freddy es mayor ahora que la de antes de haber pasado por el proceso, porque anteriormente pasó por un proceso de cirugía y lo operaron, pero esta vez Dios, Freddy, pues aparte de pagar, pues vamos a ver si el Señor me opera. Y Dios actuó como tenía que actuar. Y ahí lo vemos, ahí va, paso a paso. Ahora le dicen el flaco Freddy. Y entonces Jacqueline está pilas con él ahora, y que es que se volvió celosa. Debe ser celosa usted ahora, póngale pila más bien. Bendiga, mira Freddy como contenta ya sentado. Y dice la palabra entonces en el versículo 7, que Dios comenzará a engrandecerlo. En el versículo 8 comenzó Dios a darle a Josué la seguridad, la confianza, una esperanza viva. Y luego dice, tú puedes mandar, ahora sí Dios le ordena, tú puedes mandar. Ya Josué lo había hecho, pero estaba confirmando una palabra de parte de Dios. Tú mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, ahí, mire, Josué le dijo, vamos a pasar, pero no sabía cuándo y dónde iba a suceder el milagro. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, iglesia? Josué habló y dijo, no, yo camino en fe, pero no sé cuándo se va a abrir los cielos. Yo camino en fe, pero no sé cuándo el Señor me va a proveer para comprar este negocio. No sé cuándo el Señor me va a proveer para poder hacer lo que necesito hacer y acomodar lo que tenga que acomodar. No sé cuándo el Señor va a proveer de esta manera o de esta otra, pero sí estoy seguro que lo va a hacer y voy a dar el paso. Josué mandó, pero aquí Dios le direcciona. Este año se casa. ¡Aleluya! Este año se casa, sargento. Ya viene la novia, ¿verdad, Henrito? Ya viene la novia en camino. ¡Aleluya! No, yo no sé por qué está pactando, pero por algo está pactando. Y cuando creo la palabra la recibo, la tomo, la agarro y es para mí. Y de pronto ustedes se reirán, pero de aquí a unos meses va a decir él, ríanse más, mire. Ahí está la bendición. Es creer la palabra, es caminar con ella y es creer el milagro, que cuando va a pasar, no sé. Dios le dijo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, te vas a parar ahí. Ahí te vas a parar. Vio que ya hubo una orden divina, y cuando hay órdenes divinas, todo viene conforme a la voluntad. Y entonces usted dice, haciendo una alegoría, Josué diría, ajá, ya va. Moisés paró la vara y se detuvo las aguas. Y ahora Dios me manda que pisen el agua
¿será que va a abrir el mar? ¿Usted cree que Josué dudaría? ¿Empezaría a dudar? Humanamente yo de pronto me pongo poquito en los pies de Josué y lo voy a señalar. Voy a decir, Señor, pero tú me estás diciendo que mande al pueblo, que mande a los profetas, que mande a los hombres tuyos y apenas pisen el agua se queden ahí. Cosas inusuales. Porque así es como actúa Dios en las cosas inusuales. En las cosas que usted ve que, ya va, esto no tiene lógica. Esto no funciona así, esto como que, no entiendo. Pero es Dios actuando en silencio y haciendo su voluntad. Digo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua, hasta ahí, del Jordán, párese y quédese quietos ahí. Mira, esos que sufren de ansiedad. Perdón, reformulo lo que digo. A veces los que sufrimos de ese tipo de ansiedad, pero que la estamos controlando en el nombre de Jesús. ¿Cuántos sufren de esa ansiedad? Mira, aquí está la hermana Erika, vengan a unas terapias con ella. Uy, miren, a ponerse ustedes de pie como 40 levantados. Por aquí ninguno sufre de ansiedad. Todos sufren de... No, ninguno sufre de ansiedad aquí. A ver, voy a orar para que ver que los que no sufren... Que de pronto el Señor le dice, mire, yo le voy a dar el negocio, pero tiene que esperarse un poquito. No, Señor, pero yo quiero ir allá. Y entonces el Señor le dijo, vaya poco a poco, lleven el arca, metan los pies en el agua y párese ahí. Ah, pero entonces, Señor, ¿usted va a actuar ahí? Ahí no dice que Josué le preguntó a Dios nada. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo? A ver, lo que usted y yo hacemos. Obedecer. El Señor le dijo, meta los pies ahí, métalo. Si el Señor le dice, váyase descalzo a pagar una promesa. No, mentira, porque con el Señor no pagamos promesa de aquí a arriba descalzo. Con el Señor las cosas son ahí, lineales. Él me habla y yo le obedezco. Y Él me dice, mire, el negocio se va a dar, espérese. ¿Pero para cuándo, Señor? Ya, y me como las uñas. ¿Cuánto le comen? Yo me comía las uñas. Yo era feliz comiéndome las uñas. Eso era un estrés. ¿Y sabe cuál era la lima? La punta del diente. A ver, ¿cuánto lo hace? Relájese. Dígale, Señor, si estoy al borde del río y tú me dices que me pare ahí, me voy a parar ya. Ahí me paro. En estos días me hace reír Eduardo. Y vemos cómo Dios canaliza todo. Yo coloco un texto que ni idea que iba a bendecir a Eduardo, porque yo dije, yo no sé por qué coloqué este texto, pero a lo mejor alguno va a bendecir. Y no había terminado de decir cuando Eduardo me manda una notica ahí, pastor, me ministró el Señor con el texto suyo. Y dos, él termina de hablar conmigo y luego la conexión divina, el doctor había hablado con otro doctor donde él necesitaba hacer algo. Y me dijo, dígale a Eduardo que tranquilo, que la cosa va bien, por buen camino. O sea, mire cómo Dios maneja los que tiene. Yo no le he dicho nada a usted, Eduardo, de eso. Pero es Dios actuando de la manera que Él lo hace. Él está pasando por un momento difícil y está pidiendo la mano de Dios y está un poquito acelerado. Y yo coloco un texto, le ministra a él. Al mismo tiempo el doctor me llama, me dice, dígale a Eduardo que tranquilo, que la persona con la que él necesita hablar me acaba de llamar y que va a revisar el caso y lo va a tener en las manos de él, tranquilo. ¿Estaba Dios metido ahí o no está Dios metido? Lo que pasa es que yo quiero que se haga ya, de inmediato, y es que así. ¿Cuántos días duró Freddy para expulsar el cálculo? 15 días, 10 días. 10 días ahí sufriendo con dolor y tirado en el piso y agarrado ahí. Señor, esto es más duro que dolores de parto. Me dicen los que han sufrido de un cálculo renal. Qué más duro ese dolor. Pero el Señor lo tenía ahí, humilladito, como yo lo quería tener, en mis manos. Y el Señor es malo, no es malo. Él prueba tu fe, porque no te va a probar más de lo que usted
no pueda resistir. Así que el milagro viene, tranquilo, viene el milagro de parte de Dios. Y lo que usted está pasando hoy, agárrelo, porque Dios le está hablando. Y tómelo. Dice que después que pasaron, que pusieron los pies ahí en el arca, que pusieron las manos ahí, que pusieron todo lo que llevaban en sus brazos. Entonces vimos la respuesta, el versículo 15 y 16. Miren lo que viene. Yo me imagino a Josué pensando una cosa y otra. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. El 16, acompáñenme con el 16, y dice: las aguas que venían de arriba, ¿qué pasó? Qué silencio, ¿no? Y yo me imagino al pueblo así pendiente, cuando llevaban paso a paso el arca. Los primeros metieron los pies y no se abría nada. Los segundos también, porque eran como 6 o 12 que llevaban el arca. Y todos ahí en fila, metiendo ahí. Keila, crea, cierra la boca. Y llegando ahí. Y ya cuando miraron el último que metió los pies, ahí sí ya. Y los que estaban aquí en primero los tenían más mojaditos, más arriba. Ahí lo tenían ahí aguantado. Y miraban para atrás. ¿Listo todo? Sí. Bueno, aquí estamos, pues. ¿Qué vas a hacer? Hágale. Yo me imagino los sacerdotes, ¿no? Cuando de pronto empieza el agua, cuando de pronto empieza a fluir su milagro, cuando de pronto empieza a fluir lo que usted está esperando, cuando de pronto la enfermedad desaparece, cuando de pronto el cálculo es expulsado, cuando de pronto vas a firmar el documento, cuando de pronto se dio el negocio, cuando de pronto la familia se reunió bajo la bendición del Señor, cuando el pronóstico se devuelve en el nombre de Jesús y ve la mano de Él ahí glorificando, y ve la mano de Él. Y dice la palabra que las aguas que venían de arriba se detuvieron, y las que venían del mar seco de Araba, por allá del mar salado, se acabaron, y fue el mar dividido, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Primer obstáculo, primera respuesta, primera bendición, porque después es donde comienza el paquete duro para tomar la tierra. Y usted dirá: ay, pero el Señor, sí, por eso el pueblo de Israel le costó. Y por eso defiende su tierra a capa y espada. Por eso la nación de Israel es la elegida por Dios, y Dios está con ellos para resguardarlos. Por eso es que usted lo ve y dice: pero si echan plomo. Porque es que ellos tuvieron que pasar por todo. Luego fueron a Jericó. Le adelanto un poquito. En el monte de Jericó, su significado tiene que ver con dejar todo completo a un lado para poder alcanzar la tierra prometida. ¿Y sabe por qué tenían que dejar todo a un lado? Josué, Dios le manda a circuncidar el pueblo, porque los 40 años que tuvieron dando vuelta la generación pasada no entró, y la generación nueva no se había circuncidado. Tenían que circuncidarse a la orilla del pueblo. Después de circuncidarse, dejar atrás la mente de esclavitud que todavía tenían algunos de ellos para tomar posesión. Y es ahí cuando empiezan a rodear el muro. Es ahí cuando empiezan a descansar en el Señor. Y es cuando el muro se cae, y luego ellos pueden tomar posesión a espada y a guerra la parte que le correspondía. Entonces ahí le faltaba todavía proceso. Le estoy adelantando porque no voy a seguir predicando más de Josué, porque no dice: ay, no, el pastor se agarró a Josué. No, pero es que quería meterle la palabra hasta los tuétanos de Josué. Que usted entienda que todavía después del proceso de que el pueblo pasó en seco, vieron la mano de Dios, llegaron a Jericó, llegaron al pueblo, a la orilla ahí, y luego en la orilla Dios comienza a tratar y le dice: circuncídenme todo el pueblo, los que no se han circuncidado. Circuncidar si era
¡pum!, romper con toda maldición y con todo lo que estaba ahí. Y luego que hagan una humillación delante de mí para poderle entregar lo que tiene que entregar. Ahora la palabra sería: ¿qué quiere Dios de ti que necesita que tú le entregues para que el milagro pueda ocurrir? ¿Qué necesito circuncidar y entregarle a Dios y darle a Él todo lo que tengo que darle para ver mi milagro florecer como nunca antes en estos días, pasado mañana, dentro de un mes o en el tiempo que sea de Dios? ¿Qué quiere Dios? Yo le quiero regalar unos textos para que usted se los lleve. Números 23, 19. Números 23, 19. Dios cumple porque cumple su promesa. Estamos aquí, iglesia, no me duerma que ya no vamos. Estamos aquí, números. No lo tenía, hijo. Números 23, 19. Es donde Dios dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Quiere decir que Dios lo que dice lo cumple. Créalo esta mañana, créalo. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Le voy a regalar otro versículo, Josué 21, 45. Todo el libro de Josué vemos la mano de Dios como nunca antes. Y Josué termina diciendo esto: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. No, Josué, vamos rapidito, hijo, yo pensé que ya lo tenía. Josué 21, 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, y todo se cumplió a medias. Todo se cumplió a medias. Todo se cumplió al pie de la letra, como Él dijo que haría. Si Él lo dijo, se cumplirá en tu vida, porque Él es el mismo ayer, hoy, mañana y pasado mañana. Y le regalo Hebreos 10:23. Hebreos 10:23 me enseña algo bueno y poderoso. Mantengámonos firmes, papito. A ver. Nada de torcernos para acá, que un rato voy a estar aquí, que un rato quiero, que un rato deseo, que un rato me afirmo, que un rato camino. Mire, no has visto mal la mano de Dios porque todavía no has determinado completo. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar para allá y para acá. La profesión de nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza, porque fiel es el que prometió. Si Él lo prometió, Él lo dará y Él cumplirá su proyecto en su vida, en su corazón, en su negocio, en su empresa, en todo lo que usted haga, si le somos fieles hasta el final. Yo quisiera que usted se ponga de pie y vamos a orar. Padre, bendigo a los que están en las redes. Haz con ellos tu presencia como nunca antes. Inúndalos de una fe inquebrantable. Que la palabra vaya con ellos. Que los milagros sean hechos realidad en sus vidas. Y que la autoridad que tú has dado la puedan ejercer en el nombre de Jesús. Amén y amén.